los autores de varios de los artículos del libro Homenaje y, por supuesto, al final, de la participación de nuestro homenajeado, doctor Osvaldo Kunzkopf. En esta ocasión nos acompaña Alex Pinedo Mindró, quien es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, es secretario arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y hoy nos va a hablar sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas. Contaremos también con la participación del doctor Omar Toledo Toribio, quien es juez titular de la Corte Suprema, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad San Martín y la Academia de la Magistratura, quien nos va a hablar sobre la doctrina del levantamiento de velo societario. Contaremos también con Carlos Alvalirio, quien es abogado por los máximos honores por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es asociado al estudio Payet, Ray, Cau y Pérez y nos va a hablar sobre la doctrina de los actos sultavires. Por último, contaremos con la participación del doctor Osvaldo Kunzkopf Eusebio, que nos va a hablar sobre el futuro del derecho societario en el Perú. Un aplauso, por favor, para todos nuestros expositores. Comenzaremos con la exposición del doctor Alex Pinedo, que nos va a hablar sobre la Sociedad por Acciones Simplificadas. Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a los chicos del Grupo de Estudios Sociedades de la Universidad Mayor de San Marcos. También agradecerle a la profesora María Elena Guerra por la invitación a estar en este evento, un poco para comentarles cómo me relaciono con este tema, cómo me comprometo en la elaboración de este libro. Yo era director general de una revista en la Universidad de Lima, la revista Tina, y la doctora realizó una invitación acerca de quienes querían escribir sobre una obra colectiva respecto a sociedades en homenaje al doctor Osvaldo Kunzkopf, ¿no? El doctor Osvaldo Kunzkopf ha sido decano de mi universidad, la Universidad de Lima, y conocemos de su llegada y su gran trayectoria, y por qué no, digamos, comprometerse y escribir un artículo. El artículo que yo escribí versa acerca sobre las sociedades por acciones simplificadas, un tipo societario que actualmente no está regulado en el país y que está regulado en países como Francia, como Colombia, como México. Un poco para hacerles la introducción, no voy a entrar muy a fondo al tema de las sociedades por acciones simplificadas, porque la idea es en sí de que ustedes se animen en adquirir este libro y estudien a fondo esto, pero vamos a comentar algunos lineamientos acerca de este tipo societario. Para empezar, vivimos en un país bien complicado. En realidad la región sudamericana es súper complicada. Nuestro país se caracteriza mucho por ser un país muy poco formal. En realidad la informalidad es la que reina en esta jungla, por así decirlo, ¿no? Revisando hoy las estadísticas para venir un poco informado y comentarles acerca de cuál es el porcentaje de la informalidad en el país, el Instituto Nacional de Estadística menciona que en el 2015 el sector informal aportó el 19.2% del total del Producto Bruto Interno del país. En el 2016 el 72% de empleados era informal y en el 2017 la informalidad crece al 73.3%. Entonces nos hacemos una pregunta básica desde estas concepciones porcentuales que les acabo de dar. ¿Realmente es costoso ser formal en el país? En realidad los costos de transacción son elevados para lograr la formalidad en nuestro país. Y en realidad yo considero que sí. Nos ponen muchas pautas, muchos requisitos, muchos tratamientos para lograr la formalidad y encaminarnos en ese camino, ¿no? Para comenzar un poco, en nuestro país existen distintas formas para realizar actividades económicas. En realidad nuestras personas jurídicas se dividen en dos tipos: las personas jurídicas que buscan la actividad lucrativa y las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Dentro de las personas jurídicas que tienen actividad lucrativa, tenemos las personas jurídicas que participan en colectividad, que tienen como característica principal la pluripersonalidad, y tenemos al único exponente, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, que tiene el carácter unipersonal. Pero, sin embargo, a pesar de que estas son las dos principales figuras, hablo primero de la EIRL y también hablo de cualquier tipo societario que esté contemplado en el país. Estas en realidad tienen cierto tipo de implicancias. Por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada es de carácter unipersonal, solamente tiene un titular, pero en realidad nos ponen en unos supuestos interesantes de que qué sucede si se pierde esta unipersonalidad.
En realidad nos otorgan un plazo de 4 años para que se reponga esta unipersonalidad o para que todos, digamos, el titular muere y heredan la titularidad o esta persona jurídica le heredan los sucesores. Entonces, la legislación te da un plazo de 4 años para que se reponga la característica unipersonal. Pero ¿qué pasa si no se logra reponer? La persona jurídica queda disuelta de pleno derecho. Lo mismo pasa con un tipo societario. Un tipo societario tiene como característica principal la pluripersonalidad. ¿Y qué pasa si se pierde la pluripersonalidad? Tenemos un plazo de 6 meses para recomponerla. Si no la recomponemos, queda disuelta de pleno derecho. Un poco para comentarles una experiencia personal en sí, para que tengan un poco claro. En realidad no todas las personas están muy preparadas, muy instruidas en cómo se maneja este tipo de, digamos, estas complicaciones, estos requerimientos que nos establece la ley. Por ejemplo, yo les comento que hace bastantes años mi papá tenía una empresa individual de responsabilidad limitada que estaba orientada al rubro de la alpaca. Y en realidad, a lo largo del tiempo que fue creciendo esta empresa, en realidad estuvo muy bien posicionada. El tema andaba súper bien y en un momento mi padre falleció. Entonces la empresa la hereda mi mamá, mi hermano y yo. Nosotros continuamos con las actividades. Pasaron muchos años, pasaron como 6 años hasta que nos dieron de baja. ¿Y por qué nos dieron de baja? Porque habíamos perdido la unipersonalidad y nunca se ordenó ese tema, ¿no? Entonces ahí ya estamos en un supuesto de que nuestra legislación nos lleva por un camino o nos lleva por el otro, ser unipersonales o ser pluripersonalidades. Pero, sin embargo, ir por uno de estos dos lados siempre nos va a traer muchos costos, el sistema es demasiado rígido para ir por cualquiera de esos dos lados. Y bueno, aquí es cuando ya entramos en el terreno de la sociedad por acciones simplificadas. Nos ponemos a pensar, ¿y si existiese una persona jurídica o un tipo societario que puede encontrarse en medio de los dos, que pueda ser unipersonal si lo quiere o pueda ser pluripersonal si lo quiere? Bueno, este tipo societario sí existe y se creó hace más de 20 años en Francia, buscando la formalización de las empresas familiares y que éstas puedan mantenerse a lo largo del tiempo. En sí, este tipo societario tiene mucho éxito en Francia porque en sí muchos autores franceses lo llaman la sociedad contrato. ¿Por qué la sociedad contrato? Porque si bien tú tienes una legislación, como lo es la Ley General de Sociedades, que te establece distintos lineamientos para que se regulen los tipos societarios, este tipo de sociedad, la sociedad por acciones simplificadas, se va a regular más que todo por lo que establezcan las partes. Pueden establecer tipos de acciones, pueden establecer características especiales para el quórum. En realidad va a depender de lo que lleguen a creer que es conveniente los accionistas, ¿no? Y también es muy, muy importante, perdónenme un ratito, también es muy importante que cuando se crea este tipo societario, en realidad uno puede constituir esta sociedad por un acto unilateral, es decir, yo podría acercarme y constituir esta sociedad, o podría asociarme con otra persona y hacer un contrato y constituirla. Algo que si nos ponemos a pensar acerca de las sociedades aquí es un poco inconcebible, ¿no? Bueno, este tipo societario se implementa en Francia hace más de 20 años y en el año 2008 Colombia decide implementarlo. Obviamente que en el 2008, cuando decide implementarlo, seguía de los lineamientos que existían en ese año de la Sociedad por Acciones Simplificadas de Francia. Colombia lo implementa en el año 2008 y en el año 2009 este tipo societario ya había duplicado la cantidad de sociedades anónimas que existían en el país. Y para el cierre de edición de este artículo, cuando yo envié el artículo, la última estadística que revisé indicaba que en Colombia el 90% de sociedades eran de este tipo, sociedad por acciones simplificadas. Ahora también es también importante de que, seguido el éxito que se da en Colombia, que es replicado en Francia, en realidad los países en Latinoamérica son muy similares.
En realidad, si nos ponemos a pensar nuestra legislación, bueno, todos los países de Latinoamérica se guían por el Civil Law, nuestra legislación es muy parecida y este tipo societario, muy aparte de implementarse en la región colombiana, también se comienza a implementar en México en el año 2016. Tanto así de que llegan, en realidad yo me sorprendo porque yo llego a ver de que con el afán de buscar la formalidad en México, ellos logran generar una especie de sistema online donde la persona nada más entra, se registra, reserva el nombre y a los días le confirman la inscripción de su sociedad por acciones simplificadas. O sea, en realidad estos países se han puesto unas ganas por querer formalizar a todos, digamos, los emprendedores, a todos los comerciantes y empresas familiares que hay en su país. ¿Por qué realizan todo este tema? Porque en realidad buscan la flexibilización. En realidad nuestras instituciones son sumamente rígidas, sin embargo tienen que evolucionar con el tiempo, ¿no? En cambio, me parece que aquí en el país muchas veces somos un poco reacios a la evolución, muchas veces somos un poco reacios a la flexibilización y también a la innovación. En este tipo societario también se da mayor voluntad a los socios y en sí, algo que sí muy destacable para también este tipo societario es de que tiene diversas ventajas, como también tienen desventajas. Una, por ejemplo, de las desventajas muy importante es de que este tipo societario, tanto en las legislaciones como francesa, mexicana y colombiana, está prohibido de cotizar en bolsa. Pero, sin embargo, dado que es un tipo societario que a mí sí en realidad me interesaría muchísimo que se aplique en el país, creo que sería muchísimo más conveniente que en vez de mencionarles cuáles serían las ventajas de su aplicación, sería mucho más interesante que les expliquemos cuáles serían las ventajas de la aplicación de este, ¿no? Por ejemplo, como ya les había mencionado, diversos autores la llaman la sociedad contrato porque aquí prima la autonomía contractual, es decir, aquí va a primar lo que pacten los socios. Muchas veces se recomienda, bueno, también para lograr inscribir este tipo de sociedades en estos países donde se contempla, sí se requiere que este contrato, donde se establezcan todos los lineamientos de la sociedad por acciones simplificadas, sea suscrito y revisado por un abogado, que es sumamente importante para que no haya ninguna implicancia. Como también les he mencionado, hay una simplificación del trámite. Por ejemplo, en el caso mexicano, simplemente basta que entres a una web, hagas la reserva del nombre y luego te confirman la inscripción. Tanto en el caso mexicano como en el caso colombiano, si hacemos una diferencia, aquí para lograr una inscripción, primero tenemos que elevar a nuestra persona jurídica a escritura pública y luego acudir a registros públicos e inscribirla. No, en este caso, en las sociedades por acciones simplificadas, en estas diversas legislaciones, si como capital no se ha ofrecido ningún bien inmueble, no hay necesidad de que ésta sea elevada a escritura pública, que también es una simplificación del trámite tremenda y en realidad puede ahorrarte muchísimo tiempo. Otro tema también muy interesante es la eliminación de la pluralidad, que como ya les había comentado, cuando se pierde la pluralidad tenemos un plazo de 6 meses para recomponerla. Pero ¿qué pasaría si tú tienes una empresa muy exitosa, un tipo societario muy conocido y no logras recomponer esta característica esencial? En realidad vas a terminar disolviendo la empresa, ¿no? Entonces, la eliminación de este requisito en realidad sería bastante interesante para negocios que quieren ser rentables en el tiempo, ¿no? Otra cosa también importante, como ya les estaba mencionando, es la regulación de acciones especiales. En sí, las acciones, todos ganan lo mismo, todos pierden lo mismo, por ahí que se puede regular que algunas con derecho a voto, sin derecho a voto. En cambio aquí, en este tipo societario, lo que se regula es de que las acciones puedan tener condiciones especiales, por ejemplo, dividendos distintos, dividendos preferentes, dividendos anuales. Luego también existe una limitación del riesgo, algo que me parece que no sería muy conveniente, pero sí en estas legislaciones los accionistas no tienen absolutamente ninguna responsabilidad tributaria, ni laboral, ni frente a nadie. Yo creo que sí, de implementarse debería revisarse un poco esa sección, no simplemente hacer un copy-paste como muchas veces se está acostumbrado. Y también algo muy interesante es de que en todas estas legislaciones la estructura de capital es muy flexible.
Por ejemplo, he revisado cómo constituir una sociedad por acciones simplificadas en Francia y en realidad el único requisito es que tu capital pueda ser a partir de 1 euro. En Colombia también hay un monto mínimo, sin embargo en México puedes iniciarlo con 0 pesos mexicanos, ¿no? En realidad es demasiado flexible cómo iniciar el capital de este tipo societario. Y en realidad para ya no extendernos tanto, lo que sí quiero mencionarles es de que es momento de que el país en realidad mire hacia otro futuro, porque en realidad las tasas de informalidad de nuestro país son muy altas y actualmente no solamente los demás países están siguiendo tendencias muy interesantes respecto a tipos societarios. Nuestro país, por ejemplo, actualmente tiene un proyecto de ley acerca de las sociedades BIC. No sé si alguna vez han escuchado acerca de ellas. Son las sociedades de beneficio e interés colectivo, que son un tipo societario que tienen un triple impacto, es decir, tienen un impacto económico, medioambiental y social. Y en realidad si nuestros congresistas en realidad ya están abriendo debate para querer introducir nuevos tipos societarios en nuestra legislación, yo creo que sería oportunidad para comenzar a ver otros y también implicarse y obviamente repetir el éxito que han tenido estos tipos societarios en otros países, ¿no? Porque como les he mencionado, Colombia, México, Perú son países muy similares que tienen también una gran tasa de informalidad y que gracias a esto en realidad han comenzado a mejorar en estos temas. Sí, el proceso de implementación sería un poco largo, tedioso, pero podemos ponernos a pensar de que Colombia comienza a implementar este tipo societario en el año 2008 y para el año 2016 ya era el 90% del tipo societario que más se utilizaba, ¿no? Entonces, si podemos replicar el éxito colombiano, yo creo que en un plazo cortísimo de implementarse, este tipo societario sí tendría éxito en el país y también ayudaría muchísimo a reducir la tasa de informalidad. En realidad yo creo que con esto en realidad no tendría más que explicarles, lo que sí invitarlos a que adquieran el libro y en realidad le den una revisada a profundidad porque los artículos están increíbles, temas muy muy nuevos. Y nada, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Un aplauso, por favor. Agradecemos la posición del doctor Alex Pinedo Mindró. Le comento que soy fiel creyente de la flexibilización societaria y pienso que debería implementarse las SAS en el Perú. Sí, claro que sí. Al momento, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? De no ser así, procederemos con la entrega del certificado. A ver. Agradecemos una vez más por la posición al doctor Alex Pinedo Mindró. La siguiente posición corresponde al doctor Omar Toledo Toribio, quien nos va a hablar sobre la doctrina del levantamiento del velo societario. Un aplauso, por favor. Buenas noches. Quiero agradecer al Grupo de Estudios Sociedades por esta invitación, que es una suerte de presentación del libro homenaje al profesor Osvaldo Junzco Eusebio. Y agradecer también a la doctora María Elena Guerra, profesora de la Universidad de San Marcos, con quien tenemos una larga amistad, quien precisamente fue la que me invitó a desarrollar un artículo a propósito de este libro homenaje y merecido al profesor Osvaldo Junzco, que fue mi profesor en el doctorado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con quien igualmente intercambiamos información académica, precisamente por la preocupación que tenemos nosotros del ámbito laboral, ¿no? Quien habla es un juez que tiene, digamos, la inquietud, la inclinación por el derecho laboral desde muy joven, y esto me ha permitido desarrollar además una actividad académica en algunas universidades como San Martín y en la Universidad de San Marcos, así como en la Academia de la Magistratura. Y ciertamente el tema vinculado a la doctrina del levantamiento del velo societario
ha sido materia de nuestra preocupación a partir de la problemática que existe en la actividad laboral. Quiero referirme a la responsabilidad de las empresas en lo que se refiere a las obligaciones laborales y que ciertamente en muchos casos no ha tenido respuesta de nuestra legislación. Nosotros en el ámbito laboral contamos con una serie de principios e instituciones que precisamente tienen como objeto superar el desequilibrio intrínseco que existe entre las partes de la relación laboral. De hecho, hay una asimetría de origen en la relación laboral y para ello el sistema jurídico otorga al trabajador un conjunto de ventajas y prerrogativas que precisamente actúan como una suerte de desigualdad compensatoria de ese desequilibrio innato de las partes en la relación laboral. Y dentro de estas instituciones y figuras que existen en el ámbito laboral, tenemos el carácter persecutorio de los beneficios sociales, que está regulado en nuestra legislación, según el cual los beneficios sociales persiguen a los bienes de la empresa, ya sea cuando estos son dispuestos a través de venta o aportación a la constitución de sociedades. Por otro lado, tenemos el principio del carácter privilegiado de los créditos laborales reconocido en la Constitución Política del Estado. Figuras que no son suficientes en determinadas situaciones en los que precisamente aprovechando o haciendo mal uso de la personalidad jurídica se trata de incurrir en fraude para efectos de evadir o responder respecto a los beneficios sociales de los trabajadores. Entonces, decía que tenemos un conjunto de principios precisamente que la doctrina laboral y la jurisprudencia ha acuñado, pero que no son suficientes en determinadas situaciones en las que es necesario acudir a figuras distintas o figuras que se encuentran fuera del ámbito del derecho laboral para precisamente establecer un pronunciamiento que pueda responder a una necesidad de justicia y equidad. Y allí precisamente llegamos a la figura del levantamiento del velo societario, que no está regulado en nuestro medio, como todos ustedes saben, pero que sin embargo, a partir de la aplicación de los principios que sustentan el derecho laboral, podemos llegar a la implementación de esta figura y de hecho lo hemos desarrollado en nuestros pronunciamientos jurisdiccionales, en el artículo que está en el libro lo hemos reseñado, un par de pronunciamientos jurisdiccionales, en los que ciertamente se ha desarrollado esta figura de levantamiento del velo societario, que es una institución destinada pues a evitar que detrás del formalismo jurídico, detrás de la personalidad jurídica de una empresa, se pueda desarrollar actividades que perjudican no solamente a ciertos accionistas, sino además y sobre todo, y esa es nuestra principal preocupación desde nuestra perspectiva de juez en el ámbito laboral, perjudicar los intereses de los trabajadores, que es la más parte débil de la relación laboral. Y entonces es necesario precisamente resaltar esta figura o esta institución de levantamiento del velo societario que tiene esa finalidad y que en nuestro medio, precisamente uno de los que han escrito sobre este tema, ya sea a nivel de textos o artículos, es el doctor Osvaldo Junskop, quien precisamente comentó uno de nuestros pronunciamientos en materia laboral hace un tiempo en una revista especializada. El profesor Junskop, citando
al profesor Envid Irujo, establece algunas circunstancias tendientes a comprobar la utilización defraudadora de la persona jurídica. En otras palabras, algunas situaciones en las cuales se puede aplicar la figura del levantamiento del velo societario, que no significa sino en penetrar a la personalidad jurídica para efectos de establecer y transparentar determinados actos que, sobre todo en la formación de la persona jurídica, con el objeto de perjudicar a los accionistas, a terceros, y entre ellos a los trabajadores, en el caso que menciono. En ese sentido, el profesor Hunskop hace referencia que cuando una persona jurídica no está dotada de capital, la infracapitalización, o cuando no está dotada de una organización empresarial suficiente para el logro de sus fines, ¿no es cierto? Cuando se detecta un manejo promiscuo, una defectuosa administración o una estrecha conexión financiera, o cuando se detecta un control pleno de la sociedad por otra entidad, empresa o alguno de sus miembros, socios o titulares, de manera tal que su autonomía jurídica no tuviera realidad significativa. O cuando exista confusión de patrimonios entre la sociedad, persona jurídica y sus socios o titulares. En el ámbito laboral, como mencionaba, un elemento fundamental o un instrumento fundamental que tenemos para poder ingresar precisamente a la personalidad jurídica a través de la figura de levantamiento del velo societario es el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad es un principio fundante del derecho laboral que, si bien es cierto, no está reconocido expresamente en nuestro texto constitucional, sin embargo, diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han señalado que forma parte del contenido implícito del ordenamiento constitucional. Y en ese sentido, en virtud de este principio, cuando existe discrepancia o discordancia entre la realidad y los documentos, se prefiere la realidad precisamente con el objeto de evitar o combatir el fraude laboral que pueda afectar los derechos de los trabajadores. Y precisamente en este primer caso que nosotros hemos tenido la oportunidad de resolver aplicando esta novedosa figura de levantamiento del velo societario, se refería a una empresa que inicialmente funcionaba como un negocio individual, una persona natural con negocio, que tenía el giro de un restaurante, y se puede decir el nombre porque este es público, aquí está la sentencia, es más, un restaurante que, reitero, inicialmente se desarrollaba a través de la figura de una persona natural con un negocio individual, pero que después de algún tiempo se convierte en una empresa individual de responsabilidad limitada a través de la regulación legal correspondiente, el decreto ley 21621, y se constituye precisamente con los bienes que se aportan en ese entonces, todos los artefactos que se utilizaban en el restaurante, un restaurante Peña, y además con todos los implementos, incluyendo el menaje. Pero resulta que había un trabajador que había ingresado todavía cuando la empresa funcionaba como persona natural con negocio, y había continuado laborando incluso después de la creación de la empresa individual de responsabilidad limitada, y al reclamar sus beneficios sociales únicamente interpuso la demanda contra la empresa individual de responsabilidad limitada. El proceso llega a resolverse favorable al trabajador, existe una orden de pago de beneficios sociales, y resulta que al momento de la ejecución de la sentencia es que los bienes con que contaba la empresa individual de responsabilidad limitada no eran suficientes para cubrir el monto de la obligación dineraria establecida en la sentencia. Y es entonces que el demandante solicita la afectación de los bienes
de la persona natural que había constituido la empresa individual de responsabilidad limitada. Y allí precisamente surge la discusión, primero a nivel de primera instancia, respecto a que si es posible afectar los bienes de la persona natural en una deuda que había sido establecida a favor o en contra de la persona jurídica, la empresa individual de responsabilidad limitada. Y estábamos en la etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Puesto que si hubiéramos estado en la etapa de cognición, era posible que se pueda emplazar a la persona natural bajo responsabilidad solidaria y de acuerdo a la jurisprudencia laboral, de pronto podría establecerse una responsabilidad solidaria conforme lo establece el Pleno Jurisdiccional Laboral del año 2008. Sin embargo, nos encontrábamos en ejecución de sentencia, con una sentencia que sancionaba a la empresa individual de responsabilidad limitada y había la necesidad de garantizar el cumplimiento de esta sentencia. Sin embargo, los bienes de la empresa individual de responsabilidad limitada no eran suficientes para ello. Y entonces, a propósito de esta situación, nosotros desarrollamos y aplicamos esta figura del levantamiento del velo societario en una sentencia que algunos la consideran como audaz, un pronunciamiento audaz de la sala laboral, y precisamente desarrollando un conjunto de principios que sustentan el derecho laboral, entre ellos el principio de primacía de la realidad, el principio de despersonalización del empleador, que significa que el trabajador, al desarrollar la actividad laboral, únicamente identifica al empleador como aquel dador de trabajo y en consecuencia el trabajador es completamente ajeno a los cambios que se pudieran producir en lo que se refiere a la denominación o a la forma societaria que se pueda producir, y en consecuencia, a partir del desarrollo de estos principios del derecho laboral, esencialmente de la primacía de la realidad, se pudo establecer que la constitución de la empresa individual de responsabilidad limitada había sido con el objeto de evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y en ese entonces, por decir, en el tema de la compensación por tiempo de servicios, no había esta obligación de depositar semestralmente por parte del empleador. Simplemente la compensación por tiempo de servicios en ese entonces se acumulaba y llegaba el caso de que la empresa tenía 15 años de funcionamiento y todos los trabajadores estaban impagos respecto a sus beneficios sociales porque no había obligación del depósito semestral de la compensación por tiempo de servicios. Solo se abonaba al final de la relación laboral. Y esto originaba precisamente que en muchos casos algunas empresas, aconsejadas o mal aconsejadas, es que asumían o adoptaban una forma empresarial de la empresa individual de responsabilidad limitada, como en este caso, con el objeto de limitar su responsabilidad laboral. Y bueno, en ese entonces nos desempeñábamos como jueces superiores de la sala laboral y pudimos, entiendo, establecer una solución equitativa, favorable, y al trabajador pues se dispuso que se podía afectar los bienes de la persona natural para cubrir estos beneficios sociales. Lo ideal hubiera sido, como en el caso siguiente, que este es un expediente ya del 2011, en el que la demanda fue dirigida contra ambas empresas, es decir, la persona natural y la empresa o la empresa individual de responsabilidad limitada, que había sido creada precisamente con el objeto de evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales. De manera pues, adelante, profesor. Saludamos la presencia del maestro Eduardo Jusco. De manera pues, ya para terminar, que la figura del levantamiento del velo societario, orientada precisamente a evitar actos de fraude o de abuso de derecho, puede ser perfectamente aplicada al ámbito laboral
en virtud de los principios que inspiran el derecho laboral, esencialmente el principio de primacía de la realidad, el principio de despersonalización del empleador y además el carácter privilegiado de los créditos laborales. Y en ese sentido, creo que uno de los impulsores y uno de quienes más han difundido estas ideas, como ya le he mencionado, y no porque esté presente el maestro Osvaldo Jusco, merecía precisamente que se le dedique un artículo en este libro homenaje que el Grupo de Estudios Sociedades ha tenido a bien, y nosotros una vez más señalamos haber tenido ese honor de haber participado en este libro homenaje. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Omar Toledo por su exposición y procederemos a... Antes, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Por allá? Le van a dar... Le van a dar el micrófono. O tiene un efecto vinculante, por su importancia, claro está. Bien, el primer caso que se refiere a la aplicación de la doctrina del levantamiento de velo societario es un caso del 2006, es el expediente 71-72 de 2006, que seguramente recuerda el profesor que fue materia de comentario en una revista especializada. Es una resolución emitida por la Sala Laboral de Lima bajo la ponencia del suscrito, pero es un pronunciamiento de la Corte Superior. Evidentemente, en ese entonces no teníamos toda la estructura que existe ahora a partir de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que permite en el artículo 40 establecer el precedente judicial vinculante, que dicho sea de paso, hasta ahora no se ha celebrado ningún pleno casatorio en materia laboral, lo cual, una vez más, es necesario precisar que es urgente, porque precisamente existen diversos pronunciamientos en materia laboral en los cuales es necesario establecer ya una línea jurisprudencial que vincule horizontal y verticalmente a los órganos jurisdiccionales. Pero fue un pronunciamiento, ya refiriéndome en concreto a un pronunciamiento de una sala laboral, que ciertamente no tiene carácter vinculante, pero que viene a significar el desarrollo de una línea jurisprudencial en materia laboral. Ante el proyecto de modificación del Código Civil, Libro de Personas, si debe estar regulado o no el levantamiento de velo societario. Además, quería añadir, si en relación a los grupos económicos, ambas figuras no se encuentran reguladas, esto de una u otra forma va a ayudar a resolver los problemas que el grupo económico ocasiona respecto en el ámbito laboral, ya que se ha centrado en su claro, bueno, creo que quienes han escrito respecto al tema han coincidido en que es necesario la regulación de la figura del levantamiento del velo societario, no solamente en el ámbito laboral, sino en términos generales, ¿no? El tema del grupo de empresas o la vinculación económica está siendo tratado en el proyecto de Ley General del Trabajo, que bueno, tiene muchísimos años y es evidente que no hay consenso en su emisión. A partir del desarrollo jurisprudencial, sobre todo a partir del pleno jurisdiccional del año 2008, en que se ha establecido en un acuerdo en un acuerdo de pleno jurisdiccional laboral de la Corte Superior, que existe solidaridad cuando se aprecia vinculación económica o grupo económico o fraude en las relaciones laborales. A partir de ello, ya el proyecto de Ley General de Trabajo lo está estableciendo como una causal o como un supuesto de responsabilidad solidaria, ¿no?
Y a propósito de su pregunta, nos trae a la memoria un caso que tuvimos la oportunidad de resolver hace muy poco, en el que un trabajador, un sindicato de trabajadores, solicita el pago de utilidades respecto del grupo de empresas. Entonces, allí el tema que se desarrolló en esa oportunidad, que está vinculado al tema de hoy ciertamente, ha sido de cómo un grupo de empresas puede ser empleador del trabajador. Entonces, allí en el ámbito laboral hay una perspectiva subjetiva y otra perspectiva objetiva en lo que se refiere a establecer si el grupo de empresas o las empresas vinculadas podrían convertirse en empleadores de un trabajador. Y aquí este es un tema interesante, ¿no? Porque se trataba de una empresa que se había escindido en diversas empresas con el objeto precisamente de que la que tenía menor participación sea la que contrate a los trabajadores, y era un gran emprendimiento. Y en consecuencia, las utilidades evidentemente no eran las que correspondían, las que deberían corresponder. Estos temas deberían ser tratados en la Ley General del Trabajo, no tiene una regulación legal actual, pero que a nivel de la jurisprudencia sí existe un gran desarrollo, ¿no? En cuanto a establecer precisamente en virtud de la primacía de la realidad lo que realmente ha ocurrido en el plano de los hechos. Agradecemos al doctor Omar Toledo por la resolución de las preguntas y pasamos a la entrega del certificado. Un aplauso más, por favor. A continuación, contaremos con la exposición de Carlos Alba Lirio, abogado con los máximos honores por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado asociado al estudio Payet, Predicau y Pérez, que nos va a hablar sobre la teoría clásica de los actos ultravires y su aplicación en el Perú. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Igual, antes que nada, agradecer a Ayrton y al Grupo de Estudios Sociedades, sobre todo porque yo estoy en San Marcos y es bastante enorgullecedor ver que un grupo de estudios propiamente hecho hace este tipo de iniciativas académicas, ¿no? El tema que me tocó exponer el día de hoy es el tema que quizás todo estudiante alguna vez de Derecho se ha sentido enamorado e inclinado a estudiar, que es el tema de los actos ultravires. Y la razón por la cual acepté la invitación de la doctora Guerra con respecto a escribir un artículo respecto a esto fue cuestionar hasta qué punto lo que quizás hemos leído o aprendido en base a varios textos legales, ya sea foráneos o locales, es aplicable a nuestra realidad peruana. Y con ocasión de esa investigación que realicé, la conclusión, ya adelantándome, es que justamente quizás el artículo 12 de la Ley General de Sociedades, que es justamente la piedra angular sobre la cual bastante doctrina nacional nuestra explica los actos ultravires, quizás no sea el mejor ejemplo, sino sea otro que está en el 188, inciso 1, y ya vamos a ver más adelante. Es justamente la de arriba. Y bueno, para efectos de iniciar la exposición, lo primero que tendríamos que definir es qué se entiende por actos ultravires. Y para efectos de entender qué se entiende por actos ultravires, necesariamente lo que tenemos que hacer es retroceder en el tiempo y ubicarnos en la Inglaterra del siglo XIX, donde en el caso Ashbury del año 1875, justamente el Poder Judicial inglés dictaminó y determinó qué se entiende por un acto ultravires. Y al final el caso en concreto fue que en este caso Ashbury, que era una compañía que se dedicaba a vender y arrendar todo lo que es tema de vagones, celebró un contrato con Rich, que era una compañía establecida en Bélgica, y lo que hizo fue darle un financiamiento, netamente. Y pasados los años, los accionistas de Ashbury se dieron cuenta que el negocio, o en este caso la relación que habían celebrado con esta compañía de Bélgica, no era quizás la más idónea. Y lo que quisieron fue hacer, y fueron efectivamente a la corte inglesa y dijeron, mire, este acto de dar financiamiento no va acorde con mi objeto social, con lo cual usted, señor juez,
declárelo como nulo. Al final, lo que sucedió fue justamente eso. La judicatura inglesa declaró nulo este tipo de contratos y en sí lo que sucedió fue, y la base del sustento fue justamente considerar que los poderes que ejercían los representantes de cualquier compañía se veían limitados por el objeto social de la sociedad propiamente dicha. Pero esta visión y esta cosmovisión de ver a la sociedad e interpretar así la norma se debía justamente a un tema ya histórico, que es la concession theory. ¿Y qué sucede? Como seguro en algún momento todos hemos estudiado, antes las compañías no eran libremente creadas por la autonomía de voluntad de las partes. Venía el rey, la corona, y lo que decía era crear una carta y otorgar, digamos, poderes a la compañía, con lo cual era una excepcionalidad a la regla general. En tanto y en cuanto era una excepcionalidad, tiene sentido justamente ver limitado todo el espectro de poderes que pueda tener esta compañía, y justamente esa forma de ver a las compañías fue que adoptó la Cámara de los Lores y al final determinó que, ok, independientemente tengas poderes o no, lo cierto es que tu estatuto social te enfoca a un determinado objeto social y lo que pasó acá es todo lo contrario. Pasados los años, digamos, déjame ver si es por esto, creo que es bajar, bueno, pasados los años y ya más o menos para allá, por el tiempo apremia, en el caso peruano, la razón por la cual al final nació todo este debate se debe justamente a que hubieron dos posturas totalmente bien marcadas, y que seguro el doctor Fusco podrá darles mayor detalle, que fue la del doctor Trasceñiz y la del doctor Elías Larrosa. Y en el caso del doctor Elías Larrosa, lo que él consideraba era que en el caso peruano, y al amparo de la Ley General de Sociedades del 66, la doctrina de los actos ultravires no era, digamos, aplicable a nivel nacional, y que todo tema relacionado a extralimitar el objeto social de una compañía era eficaz frente a terceros, pero la responsabilidad debía verse en foro interno. Por su parte, el doctor Trasceñiz adoptó la posición contraria y lo que él dijo fue, oye, en un principio, aquí se aplican los actos ultravires, y para eso justamente se basó en argumentos bastante persuasivos y que justamente ocasionaron la modificación y la norma que conocemos ahora. Y básicamente lo que argumentó fue algo totalmente cierto, que es la Ley de Sociedades Anónimas Española del 51 justamente permitía los actos ultravires, y tan cierto es ello que la Ley del 89 tuvo que ser modificada, y en tanto y en cuanto la Ley de Sociedades Anónimas del 51 española inspiró nuestra Ley General de Sociedades del 66, tiene sentido justamente que en el Perú suceda eso y que se aplique la doctrina de los ultravires. Y también, más que todo, el argumento persuasivo que yo fue cómo estaba redactada la norma 17 de la antigua Ley General de Sociedades, y es justamente la diapositiva, la siguiente, por favor. Sí, para que más o menos, baje nomás. La siguiente, por favor. La anterior, en realidad es. Suba, si puede subirlo. Es la anterior, esa es. Y la razón por la cual, digamos, quise traer diapositivas es para mostrarles cómo estaba nuestra antigua Ley General de Sociedades 66 a comparación de la nueva. Y el artículo 17, por la redacción que tenía, justamente originó este debate entre el doctor Trasceñiz y Elías Larrosa. Porque si leemos el 17, lo que te dice prácticamente es la representación de toda sociedad corresponde, según sea el caso, al gerente, administradores y directores, quienes pueden realizar todas las operaciones inherentes al fin o al objeto social. Ergo, si estoy ante un caso en el cual esta actividad, este acto no está por el objeto social, no tendría por qué vincular a la sociedad. Justamente por la redacción de este artículo de la derogada Ley de Sociedades, es que cuando la comisión se sentó y redactó, digamos, el artículo 12 de nuestra vigente ley, es que puso énfasis en lo que señala el primer párrafo. Oye, la sociedad está obligada hacia aquellos con quienes está contratado, aunque tales actos lo comprometan a negocios que se encuentren no comprendidos en su sujeto social. Y sobre eso, y sobre esa posición que adoptó nuestro legislador en el 98, es que en cascada la opinión general que se ha tenido, al menos hasta la fecha hoy, es que existe a nivel local y peruano una teoría de actos ultravires peruanizada, en el sentido de que hay sectores de la doctrina nacional que consideran que un acto ultravires puede ser todo aquel acto que necesariamente vincula a la sociedad con el tercero, independientemente o no sea por el objeto social, cuando históricamente en realidad un acto ultravires en sentido estricto, lo que predicaba la doctrina era, los actos jurisprudenciales,
si el acto está en contra del objeto social, ese acto es nulo. Y así ha sido como, digamos, nació, y que al menos parte de la doctrina no se puso a analizar bien esta característica. Entonces, ¿qué sucede? Y ya, digamos, para poner, digamos, el punto en debate, el artículo 12, por como está redactado, en mi opinión personal mía, no debería ser quizás el mejor ejemplo para efectos de decir si hay una doctrina de actus ultra vires aplicable en el Perú o no. Porque ya como está redactado, automáticamente no importa si el acto o contrato es acorde o no al objeto social. Lo que importa es que el representante tenga las facultades necesarias para efectos de vincular a la sociedad. No obstante eso, y pese a, digamos, esa fue la postura que adoptó el legislador, pareciera ser que hubo una excepcionalidad o un error de tipeo, digamos, ya eso escapa de mi conocimiento, al momento de redactar el 188. Esa es la última filimina, no sé si podría ponerla, por favor. Es la última, en realidad. Ese. Y ahí más o menos es un tema netamente de interpretación. El 188 lo que te señala es: las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto al ser nombrado por acto posterior, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso por la Junta General o del directorio. Se presume, y hago énfasis en el término se presume, que el gerente general goza de las siguientes facultades o atribuciones. Y en primer lugar, celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Ergo, esta presunción será eficaz y vinculará a la sociedad en tanto y en cuanto el gerente de la sociedad anónima celebre contratos y o actos acorde al objeto social. A contrario, si es que el acto o contrato que el gerente general no se encuentra acorde al objeto social, este acto no tendría por qué vincular a la sociedad. Y si bien es cierto, esta norma podría entrar en debate por la nueva modificación que hubo el año pasado, en opinión personal mía, este quizás sea el artículo que contenga el rezago último de la doctrina de los actos ultravires, porque vincula y sujeta la vinculatoriedad de la sociedad a que justamente el acto del gerente se encuentre acorde al objeto social. En el caso del 12 no podríamos asumir eso, porque ya de por sí la norma te dice que independientemente del objeto social, el acto va a ser vinculante a la sociedad, porque tiene poderes. Pero el 188, que sí es cierto, tiene determinados presupuestos de aplicación, justamente en caso sea aplicable, presume los poderes que le otorga al gerente por mandato legal, pero siempre y cuando estos actos sean acorde al objeto social. Entonces, y es una opinión personal mía, el 188 quizás sea, digamos, lo más cercano a los actos ultra vires que históricamente nacieron en Inglaterra en el siglo XIX, porque justamente aquí el objeto social tiene un rol preponderante en cuanto a vincular o no a la sociedad. Y como contrapartida a eso, quizás sea bueno analizar y partir del análisis de la doctrina de actos ultra vires a nivel nacional en función de este artículo en particular, sin perjuicio de que el artículo 12, justamente por el debate histórico que se dio en el año 92 y 95, se redactó de esta forma, ¿no? Digamos, es justamente, quería avanzar lo más rápido posible la exposición del día de hoy mía. Se centra justamente en cuando el último rezago que existe la doctrina de actos ultra vires a nivel nacional y en nuestra LGS. Y no sé si hasta este momento existe alguna consulta o duda o crítica, si es, digamos, de merecer y totalmente abierto, ¿no? Porque la idea es justamente eso. Para atrás. Micrófono. Buenas noches, mi nombre es Julia Ordóñez. Hola, Julia. ¿Cómo están? Abogado egresada de la Universidad Nacional de San Marcos. Me place estar presente junto a muchos colegas acá. Con respecto a tu exposición, quiero referirme al artículo 188 que acabas de mencionar, que si bien es cierto, la Ley General de Sociedades lo menciona, que por el solo hecho de ser el gerente, gozaría de los poderes que le otorga de acuerdo al objeto social. Sin embargo, en la práctica eso no se da, porque según lo que establece que los poderes tienen que ser específicos,
en la práctica, en todos los estatutos, se deben señalar expresamente cada una de las facultades que se le debe otorgar al gerente general. Y no va a gozar de más facultades de aquellos que están establecidos precisamente en el estatuto, con lo cual nos llegaríamos a que se aplique en todo su extensión el artículo 12 al que mencionaste. Entonces el 188 habría quedado en desuso, ¿no? Correcto, y te doy toda la razón. En la práctica, siempre los poderes que yo como tercero y como abogado de mi cliente, siempre voy a pedir que cuando se vincule con la contraparte, esta contraparte tenga poderes textualmente y en expreso, porque de lo contrario, y digamos, y es más que todo un debate doctrinario, caería en este supuesto del 188, si es que es el gerente quien lo ejerce, porque justamente estoy poniendo a mi cliente en el debate de decir, oye, este acto que está siendo celebrado puede ser materia de interpretación y decir, mira, estoy celebrando por poderes fictos que me da la ley y que podría celebrarlo, pero entro al debate de decir, oye, hay una contingencia si es que este acto es contrario a mi objeto social o no es contrario a mi objeto social, porque si es contrario a mi objeto social, tranquilamente este acto es ineficaz. Si es acorde a mi objeto social, sería totalmente eficaz y vinculante. Pero sí, digamos, en la práctica, digamos, yo nunca he visto que alguien haya celebrado un contrato o acto en virtud del 188 número 1. Lo que sí entiendo es que el legislador del LGS lo que quiso fue, ok, si bien es cierto, como una parte no puede prever cuáles son las actividades que puede realizar su gerente o sus representantes en general, es que yo suplo, digamos, esta deficiencia contractual y automáticamente, en base al 188, te doy la posibilidad para que puedas realizar todo tipo de actividades, pero te pongo un límite, que es que justamente estén acorde al objeto social. Pero, como voy a repetir, digamos, es una salida supletoria que dio el legislador de la LGS y que, digamos, si quieren verlo así, se asemeja mucho al 1362 de la buena fe, ¿no? La buena fe justamente tiene este carácter, digamos, complementario para efectos de la ejecución de los contratos, que, digamos, parte de una lógica netamente económica, ¿no? Que las partes no pueden prever todo lo que puede pasar en el futuro. Sí, hasta acá alguna otra consulta. Ok, gracias por su tiempo. Agradecemos a Carlos Alvaliro por su exposición y procederemos a entregar su certificado. Un aplauso de nuevo, por favor. Para finalizar la jornada, contaremos con la exposición de nuestro homenajeado, el doctor Oswaldo Cusco Eusebio, quien nos habla sobre comentarios sobre el contenido del libro, el actual y el futuro, y el futuro del derecho de sociedades en el Perú. Un aplauso, por favor. Bueno, para poner en contexto a quienes no estuvieron anoche, veo caras nuevas, ¿no? Quiero hacer un brevísimo resumen, ¿no? Ayer, al final de la jornada, hice una especie de reflexión acerca de los 20 años de la Ley General de Sociedades que estamos prácticamente celebrando a lo largo de todo el año 2018. Estamos próximos a publicar una obra que se va a llamar La Ley General de Sociedades a los 20 años de su vigencia. Está presupuestándose en este momento, está para octubre más o menos, ¿no? Hay 38 autores que han participado. Y básicamente ayer hablamos del proceso de gestación, la necesidad de la reforma de la legislación o la normativa anterior y, por supuesto, la necesidad de transformar y modernizar la normativa societaria. Y me comprometí a identificar los temas puntuales, algunos, ¿no?, que evidentemente unos más que otros merecerían una mayor explicación, un mayor desarrollo. No quisiera tocarles tanto tiempo, pero sí me he permitido preparar un brevísimo documento que tiene dos partes, ¿no? Primero, la identificación precisa, partiendo de la premisa
que hay una comisión que integramos el doctor Hernando Montoya Alberti, del que habla, entre otros, que está evaluando una posible enmienda a la ley. Y hay dos grandes posiciones, ¿no? La nuestra, que somos de alguna forma los que sobrevivimos la comisión original que trabajó del año 1994 a 1996, el proyecto de ley que fue discutido en el Congreso en el año 97, fue publicado el texto de la ley el 9 de diciembre de 1997, entró en vigencia el 1 de enero del 98. Y nuestra posición es defender, de alguna forma, reconocer, después de, obviamente, la experiencia de los 20 años, que la ley está bien hecha, que sí merece algunas correcciones, rectificaciones, precisiones, ampliaciones, etc. Pero hay una segunda posición que apunta a algo mayor, que es una nueva ley general de sociedades que se proyecte pues, a las décadas futuras, es decir, incorporando instituciones que efectivamente han venido surgiendo en el universo de los negocios y el derecho corporativo en general. Y bueno, como nosotros precisamente estamos en la línea opuesta de defender aquella ley que participamos en su elaboración, por eso me he permitido identificar algunos pequeñísimos temas. En primer lugar, el artículo 4 sobre pluralidad de socios, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero mínimo 2 para todas las formas societarias. Antes era 3 para la sociedad anónima, etcétera, ¿no? Pero como está en evaluación o en proceso, la posibilidad de incorporar lo que existe en otros países, que son las sociedades unipersonales de un solo socio, evidentemente ese artículo tendría que cambiar si es que se llega a incorporar ese tipo societario nuevo, que sería uno adicional a los existentes. Evidentemente que existen las excepciones, ¿no? Cuando el Estado es dueño del 100% de las acciones de una empresa que se ha constituido para la prestación de un servicio público, es el único accionista, y eso está permitido. Y cuando las empresas del sistema financiero, por su ley especial, ¿no?, constituyen sociedades para realizar actividades coadyuvantes o complementarias al giro principal del negocio, tampoco necesitan socios, solo una persona, o sea, el banco o la holding del banco, Credicor, Intercorp, dependiendo del caso, es suficiente, porque la ley lo permite. Tema a discutir. El otro artículo es el artículo 11 relacionado con el objeto social. Hay dos grandes posiciones, ¿no? Hay personas que piensan que los socios deberían tener la libertad de elegir u optar por un objeto social lo más amplio posible, dándole la facultad a los órganos de administración y de gestión de que decidan hacia dónde enrumban. Nosotros, por el contrario, pensamos que no, que está bien que se haya precisado de manera clara y precisa los actos que constituyen el objeto social, los actos principales y los actos complementarios y los actos coadyuvantes, por una serie de razones, entre ellas, evidentemente, la que acaba de mencionar el doctor Alba sobre los actos ultravires, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque los socios inversionistas, que cada vez son los que predominan, versus los socios gestores, que son la minoría, ¿no es cierto? Los socios inversionistas precisamente confían en los representantes, en los directores, en los gerentes, pero que en la medida que ajusten sus actos, decisiones, propuestas y proyectos a las facultades que se les han conferido, ¿se dan cuenta? Por eso apuntamos a que se mantenga esta obligatoriedad de determinar de manera clara y precisa, y por supuesto por razones también sectoriales, administrativas, políticas a nivel nacional, identificar el sector económico en el cual se va a desempeñar esa sociedad, porque es totalmente distinto involucrarse dentro de un sector minero o hidrocarburos con un sector pesquero, por ejemplo. Nadie puede decir que los derechos administrativos son iguales, pues, son totalmente distintos. La licencia, los permisos de operaciones, etcétera, en fin. Cada sector tiene su peculiaridad. Entonces, creo yo que siempre es bueno que se mantenga esa regulación específica, tal y como existe ahora.
El acto, por supuesto, hay que mejorar el artículo 12 sobre los actos ultravires, creo que es una necesidad, ¿no?, apremiante. Hay que también definir, destacar la importancia de lo que es el interés social, que se menciona en muchísimos artículos en la ley, pero no se define. El interés social es completamente distinto al interés de los accionistas. Es el interés corporativo, el interés societario, el interés, ¿no?, de la persona jurídica, que es distinto al interés de cada accionista, ¿no es cierto? Entonces, muchas decisiones, muchos actos se toman en función al interés social, no al interés del accionista mayoritario, ¿no es cierto?, sino al interés de la sociedad. Los artículos 38, 71, 113, 115, 130, 133, 139, 167 y 180 hablan del interés social, pues nadie te dice cuál es, o qué es, en qué consiste. Después, el tema de los convenios societarios. Si no exagero, ¿no?, en la experiencia profesional les habla quien va a cumplir en octubre, el 17 de octubre, 45 años de abogado graduado en la Universidad Católica, ¿no? Uno de los temas de mayor, ¿no?, digamos, no regulación, porque al contrario creo yo que es escasa, pero de mayor actividad, de mayor, y no solamente a nivel nacional, sino internacional, es los convenios societarios internos. O sea, no la constitución de la sociedad, sino los convenios de accionistas, los llamados sindicatos de accionistas, sindicatos de votos, sindicatos de bloqueos, ¿eh? Pero hay diferentes tipos de convenios de accionistas entre accionistas, entre grupos de accionistas y convenios entre accionistas y terceros. La regulación creo yo que es incompleta, es insuficiente. El artículo 8 hay que mejorarlo, ¿no?, como hay que mejorar otros artículos que se relacionan con el artículo 8. Sobre los convenios se han creado una serie de confusiones respecto a esos convenios societarios que son tan importantes, ¿no?, que a diferencia de la escritura pública de constitución o del estatuto, ¿no?, son documentos privados que obligan y que evidentemente se tienen que registrar o reconocer por la sociedad para que se hagan valer. Y podríamos hablar mucho de cada uno de los diferentes tipos de sindicatos de accionistas que existen ahora, ¿no? Después el tema de los principios ordenadores del capital social, que no se mencionan. El capital social se alude, se menciona, se dice en algunos artículos, pero se regula por unos principios, ¿no?, integradores, ordenadores, que son fundamentales. El principio de la unidad, el principio de la determinación. Todas las sociedades tienen un solo capital. En el Perú no hay sociedades de capital variable, ¿no es cierto? El capital tiene que estar identificado, precisado desde la Constitución, que se puede incrementar o se puede reducir, por supuesto. El principio de la estabilidad, el principio del desembolso mínimo, el principio de la integridad, el principio de la realidad y sobre todo el principio de la estabilidad registral, ¿no es cierto? Y creo yo que falta mejorar un poco ese concepto. Otro tema que también es fundamental, que la ley creo yo no es buena, es en diferenciar. Ustedes no se imaginan la cantidad de arbitrajes o de procesos judiciales que se hubieran evitado si es que las negociaciones sobre acciones o sobre transferencias de sociedades al 100% o de empresas se hubieran hecho, si los abogados que han participado o los que intervinieron en la negociación hubieran conocido la diferencia entre capital social, ¿no es cierto?, patrimonio social, patrimonio neto y valor empresa, ¿no?, para los efectos de diferenciar lo que es el valor nominal de las acciones con lo que es el valor real de las acciones o valor patrimonial y el valor de mercado de las acciones. Entonces son conceptos completamente diferentes. Hay personas que porque no venden acciones de 100 soles en 80 soles creen que han perdido solo 20 soles, de repente han perdido los 100 soles porque las acciones no valen nada, ¿no es cierto? O, por supuesto, hay quienes venden en 120 acciones de 100 soles, creen que han ganado 20 soles, podrían haber dejado de ganar mucho más. Pues nunca el valor nominal debe ser el valor
de negociación, el valor es un valor referencial. Hay que determinar el patrimonio neto. El patrimonio neto dividirlo entre el mismo número de acciones para llegar a ese valor. Y no solamente eso, al patrimonio neto hay que añadirle los intangibles, ¿no es cierto? Que son criterios muy, muy claros que te permiten llegar a un valor de empresa que dividido entre el número de acciones te da el valor de mercado. Entonces, una acción puede tener un valor nominal de 10 soles, un valor real o patrimonial de 600 y un valor de mercado de 1.200 por acción, ¿no es cierto? Por los intangibles. Los intangibles son pues muchísimos. El goodwill, la reputación, el prestigio, el criterio, en fin, podríamos hacer una larga lista, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que después de haber cerrado operaciones de compra o de venta de empresas, ¿no?, cuestiona, ¿no?, o de alguna forma acude al Poder Judicial o al arbitraje para la nulidad de la operación. Pero por favor, se han hecho, ¿no?, negociaciones bilaterales mal hechas, partiendo de valores nominales, por ejemplo, ¿no?, cuando se ha debido, por supuesto, utilizar estados financieros actualizados, ¿no es cierto? Y, por supuesto, valorizando intangibles, ¿no? Es un tema que también ya tenemos una serie de trabajos en ese sentido, puliendo. Por ejemplo, el artículo 31 de la ley habla del patrimonio social. Se le añaden 2 párrafos. Se habla del patrimonio neto, ¿no?, cómo se obtiene, y se habla del valor de empresa y cómo se obtiene. Solamente con 2 párrafos adicionales al artículo 31. Y eso no se imagina lo que ayudaría. Después, de alguna manera precisar, ¿no?, y aclarar por qué todos los plazos de la ley de sociedades son plazos de caducidad y no de prescripción. Y es absolutamente bueno que sea así. Son plazos perentorios y fatales, que no son susceptibles ni de suspensiones ni de interrupciones, ¿no es cierto? Por celeridad, por el negocio mismo, por la actividad que realizan. Imagínense pues si fueran plazos de prescripción, ¿no es cierto? Los plazos de caducidad se aplican no a pedido de parte, sino por la propia autoridad, por el juez, por el arbitrario sin necesidad que sean invocados. Son plazos perentorios y fatales, ¿no es cierto? Falta una precisión, el artículo 49 no es muy claro en ese sentido. Después, evidentemente, otro tema que he tenido la oportunidad de asesorar y estar en varios jurados que tratan el tema de la impugnación de los acuerdos societarios, que tampoco está adecuadamente regulado. Yo creo que hay una confusión entre la nulidad del artículo 38 con la impugnación de los artículos 138 en adelante en sociedades anónimas, ¿no? Creo que debería tratarse de otra manera y se pueden hacer cambios que son muy fáciles. Tú puedes impugnar en vía de nulidad o en vía de anulabilidad, no sé, en función a las... Y hay, por supuesto, muchos ya trabajos que se están haciendo en ese sentido, ¿no? Es un régimen que hay que mejorar notablemente. Después, también es necesario regular lo que existe en el Perú, ¿no? Las acciones con derecho a veto, las acciones doradas, las golden shares, que así se conocen, ¿no es cierto? Sin el acuerdo a favor de ese porcentaje minoritario de acciones doradas, así se les conoce, ¿no?, el acuerdo no se puede tomar. Y eso es absolutamente válido. Y hay, no muchas, pero hay empresas que tienen ese tipo de acciones, ¿no es cierto? El Estado, inclusive, a propósito de la privatización, las 18 diferentes modalidades de privatización, ha incluido, para asegurar que se mantengan, porque es muy fácil licuar a un accionista que tenía 5% y que gracias a un aumento de capital ya no tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay que regular las acciones con derecho a veto, que son las acciones doradas, ¿no? Otro tema es adecuar, pues, la prenda de acciones ya no existe, ahora existe la garantía mobiliaria sobre acciones, ¿no es cierto? Tiene que hacer una serie de ajustes en la ley. Por supuesto, hay que mejorar en la regulación sobre los aumentos y la reducción de capital. No se puede hablar de devolución de aportes como la ley de sociedades, pues, ¿no? Tú devuelves lo que no es tuyo, lo que es recibido en préstamo, ¿no es cierto? No hay reducciones de capital con devolución de aportes, por favor, ¿no? Ahí sí creo que nos equivocamos, ¿no es cierto? Porque usamos una, ¿no?, terminología de otras legislaciones. Los aportes son definitivos, no son transitorios, no son temporales. La sociedad se convierte en titular de lo que ha sido aportado, dinero o cualquier otro tipo de bienes. Entonces no puede devolverlos, ¿se dan cuenta? No puede devolverlos.
Hay otras modalidades, por supuesto que hay que regularlo, y yo creo que no es difícil hacerlo. En el caso de las modalidades de reducción de capital social, también hay que mejorar esa parte. Después, han habido 3 o 4 resoluciones últimas, 2 del Tribunal Constitucional sobre la operación acordeón. Para algunos debería regularse, como en otros países. Y no, en nuestro país no se menciona, tampoco se prohíbe. ¿A qué se le llama operación acordeón? Cuando en una empresa determinada, con un gran número de trabajadores, ¿no es cierto?, por una situación financiera muy crítica, ¿no?, en una sola junta de accionistas, el capital social se reduce a 0 y en esa misma junta de accionistas se hace un aumento de capital, con la participación de terceros que hacen los aportes. El tema, pensando en la supervivencia de la empresa, en la garantía de los puestos de trabajo, es una buena decisión, pero se cuestiona porque si se reduce el capital a 0, se anulan las acciones, y las acciones no son títulos, son derechos, ¿no es cierto? Y evidentemente si se anulan las acciones, pierdes tu derecho de voto, ya no puedes continuar en la Junta. ¿Y cómo, si ya no tienes voto, vas a participar en una decisión de aumentar el capital social? ¿No es cierto? Entonces han habido cuestionamientos. Hay una resolución muy interesante en el Tribunal Constitucional que ha sido comentada por quien habla, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Es un tema que también evidentemente hay que mencionarlo, ¿no? Y para terminar, ¿no?, haciendo un apretadísimo resumen, me comprometí también a presentar las nuevas opciones, temas que se pudieran o se podrían incluir en el libro quinto, por ejemplo, o en el libro cuarto, normas complementarias de la ley social, conservando el esquema, pues. Libro 1, reglas básicas, hay que hacer algunas mejoras. Libro 2, sociedad anónima, hay que hacer algunas mejoras. Libro 3, otras formas societarias, se podría incluir la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada de un solo socio. Se podría incluir la sociedad anónima simplificada de Colombia, de México, etcétera, ¿no? Pero es algo que tiene que evaluarse, ¿no? En fin, ¿no? El libro cuarto, normas complementarias, evidentemente que hay que hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? Sobre todo en la fusión, en la escisión, en las relaciones de canje, etcétera, temas que son sumamente complicados para explicar en poquísimo tiempo, ¿no? O sea, me encantaría hacerlo, pero en realidad sí me comprometía a presentar nuevas opciones. ¿Y cuáles son esas nuevas opciones? Por ejemplo, a la luz de los tratados de libre comercio y la internacionalización de los negocios de las empresas en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos ahora? ¿No? Los tratados de libre comercio, el CIADI y conflictos, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema, ¿las sociedades deben tener o no deben tener nacionalidad? ¿O basta que tengan domicilio? Las empresas, así como las personas naturales tenemos nacionalidad, las empresas, como en otros países, deben tener nacionalidad. Años atrás en el Perú existían sociedades o empresas nacionales, mixtas y extranjeras, ¿no es cierto? Bueno, ahora no es así. ¿Debería regresarse a eso? ¿Debería reconocérsele o atribuírsele en función a ciertos parámetros nacionalidad a las sociedades? ¿No? Eso es algo que evidentemente tiene que ver con el derecho internacional privado, con el derecho internacional público, etcétera, ¿no? No es fácil tomar una decisión sobre eso. Otro tema, ¿no? Evaluar y definir si se debe incorporar o no la teoría del levantamiento del velo societario. Qué lástima que me perdí la exposición de mi amigo, y puedo decirlo, ¿no?, exalumno en el doctorado de San Marcos, ¿no?, Omar Toledo, que ya en esa época, en el 2006, me acuerdo que hablábamos del tema a propósito de los restaurantes y hoteles, ¿no es cierto? En fin, y yo sí, siempre he sido partidario, ¿no? Es más, la doctora Marilena Guerra, que no ha venido hoy día, su tesis doctoral, y yo estuve en el jurado, fue sobre eso, sobre la teoría del levantamiento del velo societario. Y evidentemente hay muchísimas razones, ¿no?, que obligan a que no solamente se modernice el Código Civil en el libro de personas, sino también en el derecho societario, en la Ley General de Sociedades. Evaluar si se debe o no reconocer o incorporar a lo que ya existe en el Perú, las sociedades BIC, o sea, las sociedades de beneficio de interés colectivo, o empresas B, o sea, no sé si ustedes han oído hablar de ese tema.
¿no? Es un tema interesantísimo. Hace muchos años que abundan en otros países, en Estados Unidos y en el Perú ya, en Sudamérica ya se están aprobando leyes, en Argentina, en Chile, en Colombia, etc. En el Perú hay un proyecto que hemos trabajado, ¿no? Son sociedades que constituyan un tipo especial por sus características y por su configuración de sociedad BIC, de beneficio e interés colectivo, aparte del negocio, aparte de la operación o actividad económica que realizan, asumen compromisos frente al medio ambiente y frente al entorno social, ¿no es cierto? Lo cual implica también que los directores, administradores y gerentes asuman responsabilidades distintas, ¿no es cierto? Y que definitivamente no pueda cuestionar por decisiones que toman en función a la aplicación de su objeto social. Soy de la idea que pasaría que la sociedad anónima se comprometa y en este momento, no sé si son 8 o 10, pero ya existen sociedades que han adecuado sus estatutos de forma tal que tienen esos compromisos. No solamente se dedican a la actividad económica con la idea de repartir utilidades exclusivamente para los accionistas, sino que asumen compromisos sociales y medioambientales con el entorno que las rodea. En el mes de noviembre de este año, el doctor Juan Diego Mujica, que hizo una tesis sobre ese tema y el que habla, vamos a asistir en Chile a una convención sudamericana para tratar este tema, ¿no? Y los aportes, lo que escuchemos y las cosas buenas se van a incorporar en un proyecto de ley que ojalá se pueda ver, ¿no? Evaluar si se debe o no reconocer a las sociedades unipersonales responsabilidad limitada, como en otros países, tema que también es muy interesante que se debe discutir. Evaluar si se debe o no regular a las sociedades anónimas simplificadas, como en Colombia, que se constituyen por documento privado con firma legalizada y se inscriben en las cámaras de comercio. Ya no necesitas recurrir al notario ni tampoco al registro público, basta la Cámara de Comercio, donde se abren padrones especiales, ¿no? Definir la manera como se deben regular los grupos de sociedades. Justo ayer, medio que me entusiasmé, a los que estaban aquí presentes, son testigos cuando les hablé de mis 14 años casi en el grupo Banquero Rossi. Yo tuve la oportunidad, siendo practicante, de conocer a Luis Banquero Rossi, ¿no? Y de descubrir cómo, ¿no?, ese señor, a través de empresa holding, primer caso en el Perú, ¿no?, porque él directamente no era accionista, manejaba o controlaba y era dueño de 44 empresas. 44 empresas, de 9 diferentes sectores, ¿no es cierto? Entonces, eso, por supuesto, fue, creo yo, la demostración de la posibilidad de existir un grupo de sociedades, un grupo económico social. Con los años, ya los grupos ahora ya son numerosos, pues, están identificados, el grupo Intercorp, el grupo Creditcorp, el grupo Romero, el grupo Brescia, el grupo Rafa, el grupo, en fin, ¿no?, Rodríguez Banda, Rizopatrón, Hochil. Pero, por favor, ¿qué elementos hacen que las empresas se integren en grupos? ¿No es cierto? ¿O cómo se manejan esos grupos? A través de balances consolidados, órganos únicos, etcétera. En fin, tema interesante. Pero sí hay 3 criterios firmes. El accionariado común, que tiene que de alguna forma probarse, ¿no? En segundo lugar, la dirección unificada, o sea, como es en el grupo Brescia, por ejemplo, los 5 o 6 son directores de todas las empresas del grupo y aplican las mismas políticas y los mismos criterios a todas las empresas del grupo. Eso se llama dirección unificada, ¿no? Y un tercer elemento, la relación dominación-dependencia, porque siempre tiene que haber una empresa que lidere, ¿no es cierto? Una empresa como es Creditcorp en el grupo Romero, por ejemplo, ¿no? Como es Intercorp en el grupo Rodríguez Pastor, ¿no? Que son importantísimas, que son las que hacen los análisis. ¿Por qué ahora nos vamos a, como ha hecho el grupo Intercorp, ¿no?, a concentrar en el sector educación, ¿no? El grupo Intercorp es dueño de no sé cuántos colegios de Innova School en todo el Perú y de la Universidad UTP ahora, ¿no es cierto?
no diría no van a dejar de lado el grupo, el Interbank o los centros comerciales, ¿no? Pero esas son actividades nuevas, ¿no? Pero hay un ente, una entidad pensante en desarrollar nuevos negocios, nuevos proyectos. Entonces, yo sí creo que en el libro quinto, con todos 3 artículos, se pueden regular, ¿no? Y reconocer la legalidad de los grupos económicos en el Perú. Después, evaluar si es necesario referirse en la ley a las prácticas de buen gobierno corporativo, que son recomendaciones internacionales, ¿no es cierto? Yo diría que no es necesario, porque están, si quieres las tomas, si quieres no, pero sí es recomendable que se conozcan, o que se mencione por lo menos, ¿no? Que los órganos de representación deben consultar las prácticas internacionales de buen gobierno corporativo. Después, mejorar la regulación del arbitraje societario. El artículo 48, cuando tuve una participación tangencial o parcial en el decreto legislativo 1071, a diferencia de la ley de sociedades de hace 20 años en que trabajamos 26 meses, aquí solamente me dieron temas puntuales, uno de ellos el arbitraje societario, ¿no? Creo que se puede mejorar. El artículo 48 se puede mejorar, ¿no? Sobre todo priorizando el arbitraje institucional en lugar del arbitraje ad hoc, etc. Y precisando cuáles son los alcances del arbitraje societario. No es que se proyecte a la contratación o a la vinculación que la sociedad hace con terceros. La gente se confunde, cree que porque existe en el estatuto un convenio arbitral en el artículo, según el artículo 48 de la ley, todos los actos o contratos que se leen con terceros se aplica o se someten al arbitraje. No es así. Ese arbitraje es para las controversias internas entre la sociedad y sus accionistas, entre los accionistas entre sí, entre la interpretación de las normas estatutarias, ¿no es cierto?, en la responsabilidad de los directores y gerentes, etcétera, ¿no? Pero es en la esfera interna, ¿no? Y no se debe confundir y malinterpretar. A veces llegan a mis manos ahora que, bueno, por esos devenires inevitables, estoy bien dedicado al arbitraje, ¿no? Veo a veces peticiones de arbitraje increíbles, ¿no? Que hay que, a través por las conductas correspondientes, decir, señores, están totalmente equivocados, esto no es arbitrable, ¿no es cierto? No es una controversia societaria. Si se trata de una controversia con un proveedor, con un comprador, tiene que haber en su contrato una cláusula arbitral de sometimiento, si no, no. ¿Se dan cuenta? Bueno. Después, por supuesto, regular de alguna manera la responsabilidad social que deben tener todas las empresas. Y por último, modernizar las regulaciones sobre las sociedades anónimas abiertas y sobre las sociedades inscritas en bolsa, ¿no es cierto? Si uno, creo que el doctor Manuel Acosta, que estuvo ayer, habló y dio una cantidad que la verdad que pero lo he comprobado hoy día en la mañana. ¿Saben cuántas sociedades anónimas abiertas existen en nuestro país? ¿No es cierto? 58, ¿no? ¿Saben cuántas sociedades anónimas convencionales, ordinarias? ¿Saben cuántas sociedades anónimas cerradas? ¿Sí? Miles de miles, ¿no es cierto? Millones, inclusive, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Hay que, de alguna manera, incentivar o estimular, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Por qué la Bolsa de Valores de Lima, que es la única en el Perú, no se ha desarrollado como en otros países, como en Colombia o como en México, por ejemplo, ¿no? En el Perú se creó la Bolsa de Valores en Arequipa y no duró ni un año, y se tuvo que cerrar, ¿no es cierto? ¿Por qué los inversionistas rehúsan, ¿no?, cotizar en bolsa, registrarse en bolsa? Quizás los trámites, ¿no? Porque tiene que ser aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores, después por la Bolsa de Valores, después por Cavalli, etcétera, ¿no? En fin, es una serie de etapas, ¿no? Pero sobre todo por las obligaciones que emanan del hecho de cotizar en la bolsa, ¿no es cierto? La obligación de presentar cada 3 meses información, ¿no es cierto? Donde rompes esa privacidad, esa confidencialidad que tienes en una sociedad anónima convencional o simple, y más aún en una sociedad anónima cerrada. Aquí no, acá tienes que abrir.
¿no? Por supuesto, sin duda alguna, en la sociedad anónima, la no utilización de información privilegiada. Y por último, la obligatoriedad de los hechos de importancia. Si no se revelan o si no se comunican los hechos de importancia dentro de las 24 horas, las empresas son sancionadas. ¿Y cuáles son los hechos de importancia? Hay toda una relación, en fin. Entonces, yo creo que hay que compatibilizar la legislación especializada de mercado de valores con la ley de sociedades para que no existan este tipo de conflictos o desincentivos y que en realidad la sociedad anónima abierta sea una magnífica opción de desarrollo y de crecimiento, ¿no es cierto? Porque evidentemente con una oferta pública de acciones, ¿no es cierto?, un aumento de capital por oferta pública o privada de acciones en cualquiera de las formas, en los mecanismos que están establecidos, va a hacer que las empresas crezcan con mucho más facilidad a que una empresa de 5 o 7 accionistas haga un aumento de capital. De repente, ¿no?, las posibilidades de captación que tiene una sociedad nueva abierta son muchísimo mayores. Bueno, y eso es brevísimamente lo que he trabajado para cumplir con mi compromiso de ayer, pero quiero decirles que cada día que pasan, ¿no?, cada año que pasa, van surgiendo nuevos temas y hay que estar completamente actualizados. Pero creo yo, sin tener que necesariamente contar con un marco legal rígido, estable, imperativo, ¿no?, yo creo que debe ser un marco legal como el que existe ahora y, por supuesto, a través de normas complementarias especializadas, ¿no?, hacer que nuestro país tenga realmente una legislación que sea modelo ejemplar. En años anteriores, sobre todo en la década del 90, cuando hicimos la ley y consultamos 18 legislaciones con las que habíamos escogido, por supuesto, para trabajar como modelos, ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos al inicio de nuestro trabajo? Que retrasada, ¿no?, estaba nuestra legislación societaria en la década del 90 con respecto al universo, ¿no?, al derecho anglosajón, europeo, norteamericano y sudamericano inclusive, ¿no es cierto? Ahora no es así. Ahora nuestra ley es modelo o ha sido modelo de otras legislaciones societarias. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Osvaldo Junzco por sus siempre acertados comentarios sobre el futuro del derecho societario en el Perú. Y, por supuesto, quería consultar si hay alguna pregunta. Encantadísimo, es lo que más me gusta, las preguntas. ¿Le van a alcanzar el micro? Muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta iba más que todo usted mencionó sobre el valor de los intangibles. En el caso, por ejemplo, de las marcas, sabemos que existen distintos métodos de valoración. Pero ¿cómo llegamos cómo llegamos a un acuerdo entre el vendedor y el comprador, sabiendo que cada uno va a buscar su propio beneficio y para eso van a usar distintos métodos de valoración? Cuando usted mencionó que quizás se debe regular o modificar la valoración de los intangibles, en el caso de las marcas, ¿qué método y cuál sería ¿cómo explicar? A ver, ¿cómo llegamos a que el vendedor y el comprador acuerden un método de valoración de la marca, por ejemplo, igual, que no cojan un tipo de evaluación diferente a su conveniencia? Claro, en general, cuando se habla de intangibles, son muchísimos conceptos, ¿no? Uno de ellos es lo de los signos distintivos. Y entre los signos distintivos están, por supuesto, los modelos industriales, los lemas, los nombres comerciales y las marcas, ¿no es cierto? Uno de los, o sea, no es sinónimo de intangible, ojo, ¿eh? Y existen en nuestro país, gracias a Dios, no solamente un plan contable general, sino la NIC y la NIF, normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, que han sido incorporadas a nuestro marco legal. Y hay una específica que habla de la regulación de las marcas, y esa es la que se tiene que utilizar. Pero le puedo contar un caso. En una empresa, no importa el nombre, pero un caso reciente, para sorpresa de los vendedores, en sus activos del estado
ex balance, ahora estado de situación financiera, así se llama ahora, ¿no? Estaban cada una de las marcas con un valor exiguo, mínimo, ¿no? Y encargaron a una empresa que haga una especie de sondeo. Y hicieron, ¿no?, encuestas, evaluaciones, y para su sorpresa eran marcas conocidísimas y de mucha, digamos, receptividad en el público, e incluso en los supermercados las pedían, las cotizaban. Y para sorpresa se les ocurrió hacer una especie de subasta en sobre cerrado, ¿no? Y una marca que estaba valorizada en 100.000 soles se vendió en 5 millones. En 5 millones, ¿no es cierto? Porque quien la compró se convertía en el trámite en Indecopi es muy simple, ¿no? Hay que hacer una serie de regulaciones, pero el que la compró está feliz y han pasado 3 años y ha desarrollado esa marca tremendamente, ¿no? Pero el fabricante es otro ahora, es otra empresa, ¿no? Lo que es el titular de la marca, ¿no? Pero hay otros intangibles que tienen muchísimo valor, ¿no? Por ejemplo, no puede valer igual una empresa que le han protestado todos los meses o todos los años letras de cambio de una empresa que jamás ha estado en el boletín de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? O una empresa que tiene calificación A+ en el sistema financiero de una empresa que no es ni siquiera elegible en el sistema financiero, ¿no es cierto? Y por supuesto lo que más interesa es el goodwill, o sea, la reputación, ¿no? La fama de la empresa, ¿no? Hay empresas que, ya le digo, ¿no?, tienen un capital social de 1 millón de soles, un patrimonio neto de 5 millones y se venden en 20 millones o en 15. ¿Y por qué? Por los intangibles. ¿Te das cuenta? ¿No? El tema es interesantísimo, podríamos hablar mucho rato de eso, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En primer lugar, felicitarlo por las cuestiones de arbitraje, que sí es una gran confusión el tema de arbitraje societario. Y también había visto un montón de convenios societarios que no incluían a terceros, y ese era el ser del arbitraje en primer lugar, ¿no? Y mi pregunta iba más o menos es el tema de si se ha avanzado o se pretende cambiar el tema acerca de la arbitrabilidad de los materia de convocatoria en el EGES. ¿Materia de convocatoria de qué tipo? La arbitrabilidad de los temas de convocatoria en el EGES. Ya. Bueno, evidentemente hay temas que son arbitrables y temas que no son arbitrables, ¿no es cierto? Los temas de libre disposición, etcétera, sí. Sin duda alguna hay que hacer una serie de mejoras, ¿no? Porque se tiene que definir, en primer lugar, qué es arbitrable, qué no es arbitrable, ¿no? Y quién decide que sea arbitrable o no, ¿no es cierto? Y cómo se formaliza el convenio arbitral. Se ha avanzado bastante, porque antes la formalidad del convenio arbitral no era muy rígida, ahora ya no. Ahora con la nueva ley de arbitraje es el simple, ¿no?, cruce de cartas es suficiente, ¿no es cierto? Bajo medios que demuestren, ya puede firmar una simple adenda, un compromiso, etcétera. Y así no exista convenio arbitral, existe lo que se llama la resiliación, o sea, las partes, ¿no?, que van a entrar a un conflicto se ponen de acuerdo y se someten al arbitraje, ¿no?, y hacen una petición conjunta de arbitraje, en cuyo caso cualquiera de los centros de arbitraje va a aceptar ese caso de todas maneras, con lo cual no se está adelantando opinión, simplemente se están identificando a las partes, ¿no?, y a los temas arbitrales, que son los famosos puntos controvertidos, ¿no? Primero a la señorita. Muy buenas noches. Gracias a cada uno de los ponentes por esta magnífica exposición. Y bueno, quería preguntarle al doctor Osvaldo. Usted mencionó sobre las sociedades BIC, las empresas B. Y quería saber cuál era su posición con respecto a ellas, cómo deberían regularse la LGS y si ya hay empresas que son B en nuestro país por un cambio de estatuto, solo por cambios de estatuto, ¿debería estas empresas ser un nuevo tipo societario o algo parecido? Agradecería su respuesta. Sí, hay un famoso libro de un señor Honeyman
que la pueden conseguir el libro, habla de las empresas P grande, ¿no? En Crisol, creo, ¿no? Y te habla de toda la experiencia en Estados Unidos, de ahí parte el tema, un libro traducido al español clarísimo, ¿no? En Sudamérica no se habla de empresas P, se habla de empresas PIC, de beneficio e interés colectivo, ¿no es cierto? Entonces, hay dos posiciones. Hay quienes dicen que debería ser necesariamente un tipo societario nuevo, ¿no? Y hay quienes dicen que no, que una sociedad anónima puede perfectamente adecuarse y convertirse en sociedad de BIC, modificando su estatuto, en dos extremos, en lo que es el objeto social, que es lo fundamental, porque no es solamente identificar el negocio y la actividad económica, sino el compromiso social y medioambiental, ¿no? Y lo más importante y lo que más preocupa es los alcances de la responsabilidad de los directores y gerentes, porque no se olviden que de acuerdo a la ley de sociedades, cuando los acuerdos del directorio han sido contrarios a la ley o al estatuto o causan daño, ¿no?, por abuso de facultades o negligencia grave, los directores son personal solidaria e ilimitadamente responsables. ¿Se dan cuenta? Entonces, nadie acepta o nadie aceptaría ser director de una sociedad BIC, porque saben que si hace una canalización de fondos hacia un colegio, por llamar así, o un hospital en la zona donde está, en cualquiera que sea, ¿no?, podría ser denunciado y demandado, ¿no? Entonces, acabo de escribir un artículo sobre eso, los alcances de la responsabilidad de los directores en la sociedad BIC, ¿no? Porque no voy a decir los nombres por un tema de secreto profesional, ¿no? Pero sí hay varias sociedades que ya están, sobre todo las que están instaladas en provincias, ¿no? Gracias. ¿Al fondo? Buenas noches, doctor Hunskop. Quería hacerle una pregunta relacionada con sobre la propuesta, si hay alguna propuesta de modificación de los convenios entre accionistas, sobre todo en el ámbito relacionado con las sociedades cotizadas. Como usted ha dicho, en el Perú hay 58 sociedades cotizadas que listan en bolsa y, sin embargo, disculpe la aclaración, 58 sociedades anónimas abiertas. Abiertas. Hay muchas sociedades que no son sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa. Por ejemplo, los bancos, que tienen 4, 5, 10 accionistas, están obligadas a cotizar sus acciones en la bolsa, ¿no? Hay mucho, el número de sociedades que cotizan en bolsa es diferente. Exacto. Sí, correcto. Mi pregunta iba más cómo se está manejando el tema relacionado con los convenios entre accionistas en sociedades cotizadas. ¿Cuál es la tendencia? Claro. Porque en España me parece que el año pasado hubo una modificación relacionada y hay un proyecto que aprobó determinadas modificaciones a ese régimen. Sí. Entonces mi pregunta, ya que no existe, por ejemplo, en el caso peruano, se ha visto casos judicializados respecto a convenios entre accionistas de sociedades que no necesariamente son cotizadas. Por ejemplo, uno del Hotel Meliá, que llegó al Tribunal Constitucional con ocasión de haberse afectado el derecho al debido proceso por retardo en un proceso en el que se discutía una anulación del laudo arbitral y hasta ahorita se viene ejecutando. Pero con respecto a sociedades cotizadas no se establece un régimen claro. Solamente el artículo 254 no reconoce determinados pactos societarios cuando limitan cuando los acuerdos limitan determinados derechos de los accionistas. Entonces, quisiera saber, bajo su experiencia, cómo se viene tratando, si es que hay alguna proyección de modificación en cuanto a los convenios, al régimen de convenios entre accionistas para las sociedades cotizadas. En Estados Unidos y en otros países existen las squeeze out y una serie de convenios muy especializados. Pero es un imposible jurídico pretender que todos esos convenios que son tan especializados se incorporen en la Ley General de Sociedades. Yo creo que lo que falta realmente es una precisión de las normas básicas o generales. En el artículo 8, ¿no?, de reglas aplicables y en la regulación de la sociedad anónima abierta, con un par de incisos nomás, ¿no?, que las empresas quedarán en libertad de celebrar convenios de accionistas que estén permitidos por la legislación especializada, que es la legislación del mercado bursátil,
mercado de valores, que es la que tiene que... Qué pena que no está el doctor Acosta, que estuvo ayer, ¿no? Y él podría perfectamente aclarar cuáles son las... Porque hay algunas regulaciones que están permitidas y otras que no. Porque hay convenios de accionistas entre accionistas y hay convenios de accionistas con terceros. Ese es el gran problema, ¿no? Y ese tercero puede ser entidades financieras y todo lo demás, ¿no? El tema es muy complicado, pero es muy interesante. Pero en la ley de sociedades, lamentablemente, porque se busca una ley que sea básicamente el marco legal principal, no puede entrar a nivel de detalle. No podría entrar al nivel de ese detalle, pero el tema es interesantísimo, por supuesto que es interesantísimo. Agradecemos al doctor Osvaldo Cunco-Eusebio por su posición y por resolver las preguntas. Y con esta posición quedarían culminadas todas. Pasaremos a la entrega del certificado del doctor Osvaldo. Por favor, adelante. Con la exposición del doctor Juskov quedarían finalizadas todas las exposiciones de nuestro seminario. Aprovecho la ocasión para agradecerles a todos los presentes por su participación, tanto ayer como hoy en este seminario, para agradecerles a Lefaja, al doctor José Neira, a la doctora Emilia Bustamante por su iniciativa, por sus grandes ánimos de realizar este evento. Muchas gracias a todos.